Camino del Inca es una fiesta del automovilismo. Estamos próximos a vivirla nuevamente. Y ahora estoy con uno de los protagonistas de esta competencia que ha pasado por diferentes pueblos, diferentes emociones, diferentes anécdotas. Luis Alvarado Guillén, el nieto de Arnaldo Alvarado, ha corrido Camino del Inca. ¿Qué significa para ustedes, para el clan Alvarado, para don Arnaldo, para Lucho, para Luchito Alvarado, Camino del Inca? Bueno, los Caminos del Inca es una competencia que se desarrolla desde 1966 y actualmente se ha vuelto emblemática, pues, ¿no? Después de tantos años. Pena que ya no sea lo que eran antes, que eran 5 etapas: Lima, Huancayo, Huancayo, Ayacucho, Ayacucho, Cusco, Cusco, Arequipa y Arequipa, Lima, ¿no? Era toda la semana con ese recorrido. Era muy tradicional. Sin embargo, sigue siendo, de acuerdo a los nuevos tiempos, una competencia muy llamativa y la verdad es que es muy hermosa. Y no creo que muchos países tengan un escenario como el que tenemos nosotros para llevar a cabo ese tipo de competencias, por la geografía de nuestro querido Perú. ¿Qué te puedo decir? Hemos competido, mi abuelo, mi padre, yo, en realidad toda la familia, porque mis tíos también, aficionados al automovilismo, también han tenido oportunidad de correr en diferentes épocas, diferentes años en esta competencia. Ha habido oportunidad de ganar también, sobre todo mi abuelo, que por ejemplo los Caminos del Inca los ganó el año 67, el año 1967. En otras oportunidades ha ganado también la categoría, ¿no? Y bueno, antes habían otros grandes premios, ¿no?, en los que él ha participado. Recordemos la Frontera a Frontera, la Ronda al Sur, diferentes competencias que habían antes, ¿no?, en otros tiempos. Y ahora la emblemática, sin duda alguna, en el circuito es las 6 horas peruanas. Alguna vez se corrieron las 12 horas, recordarás tú. Y los Caminos del Inca, ¿no?, como también la famosa Presidente de la República, que es 1 de mayo, ¿no? ¿Qué pueblos te trae recuerdo de Camino del Inca? ¿Tú que has corrido? ¿En qué pueblos has disfrutado más? ¿Qué nos puedes contar de esa afición que se recibe en los pueblos? Bueno, en los Caminos del Inca, cuando era en el recorrido que te he indicado, Lima, Huancayo, Huancayo, Ayacucho, Ayacucho, Cusco, Cusco, Arequipa, Arequipa, Lima, ese es el escenario que yo he corrido, ¿no? He corrido de copiloto con mi abuelo y he corrido también participando con un amigo, Juan Rocarrey, también dándonos toda la vuelta. He tenido, las veces que he ido, he tenido la oportunidad de dar toda la vuelta, felizmente. ¿En qué auto? De copiloto en Mustang y en Capri, de copiloto con mi abuelo, y participando con mi amigo Juan Rocarrey en Mustang. ¿Cómo lo querían a tu abuelo, no?, en todo el país, ¿no? Siempre era un ídolo del automovilismo. Sin duda, porque me consta, ¿no? Era emocionante ver en las llegadas, que a veces por algunas razones de carácter mecánico, sobre todo, uno se retrasa y lo esperaban a él siempre, ¿no? En todos esos pueblos alejados de la capital, lo esperaban a él hasta la hora que sea. Particularmente recuerdo una en el año 70, en la segunda etapa de Huancayo y Ayacucho, ¿no?, cuando se rompió el motor, y llegamos, como se dice coloquialmente en el automovilismo, arrastrándonos, ¿no?, con la justa a tiempo para llegar al Parque Cerrado, a la bandera blanco primero y después la entrada al Parque Cerrado. Y la gente masivamente en la llegada de la bandera blanco se volcó a la llegada. Está habiendo el clima, habiéndole dado una mala sorpresa a los aficionados, porque estaba lloviendo torrencialmente, como llueve en la sierra. Claro. ¿No? Estaban con plásticos en la cabeza y estaban esperando al rey de las curvas, Arnaldo Alvarado. Lo cargaron en hombros y se lo llevaron. Yo me tuve que llevar el carro solo al Parque Cerrado antes de que se me termine el tiempo.
Lucho, don Arnaldo, era bien difícil que se quedara por parte mecánica en el automovilismo, o sea, en la ruta botado, él hacía lo indecible por llegar, ¿no? Sí, verdad, en esta competencia, por ejemplo, en esta competencia que te indico, en la de Huancayo de Ayacucho, que me tocó correr de copiloto con él, se rompió el motor, pues, y no fue una rotura cualquiera, se rompió el cárter, se hizo un tremendo forado en el cárter. Nunca pensé que tremendo forado se iba a poder taponear, se taponeó, y en los pueblos nos iban esperando con galoneras de aceite, ¿no? Y en ese trance del recorrido también se incendió el carro, la parte de adelante, casi se quema todo el carro, se quemó en ese tiempo el acelerador con cable, se quemó el cable del Capri, y tuvo usted que estar acelerando por la ventana, jalando el cable con el motor roto. Ya te podrás imaginar cómo fue eso. Yo pensé que ya no llegábamos, conociendo lo que era mi abuelo para hacer llegar a los carros, dije yo, o sea, que acá capaz ya no llegamos, y por el tiempo que corría, ¿no? Y felizmente logramos llegar. Eso fue pero muy emocionante, porque llegamos con toda la gente ahí esperándonos, ¿no? Esperándonos cuando ya no había nadie, solamente fuimos los últimos en llegar, no creo que ya no llegó nadie atrás nuestro. Arnaldo Alvarado, ¿es cierto que fue transportista, fue camionero? Sí, él tenía con sus hermanos una pequeña empresa de transporte. Tú debes haber escuchado hablar de los mixtos donde llegaba carga de ganado y también de pasajeros, ¿no? Con una caja de madera. Estamos hablando de los años 30, pues imagínate tú, los años 30 y 40. Él ha sido transportista, hacía Puquio Nazca. Yeah. Hacía Puquio Nazca y después Puquio Nazca y se venía hasta Nazca, hasta Lima, ¿no? Pero Puquio Nazca fundamentalmente fue después su inicio, ¿no? Por eso fue que el año 33, pues cuando ganó ese famoso raid Ica y Ayacucho para ver por dónde iba a ser la carretera, él partían de la plaza de armas de Ica, unos se fueron por Castrovirreina, lo que ahora es la carretera esta del ejército, ¿no? Claro. Y que le llaman el ejército, ¿no? Donde se hace la competencia de Libertadores. Sí. Y él escogió la otra ruta, él escogió irse hacia el sur, Nazca, Puquio, por Pampa Galeras. Claro. Y el segundo llegó a los 3 días. A los 3 días, es increíble, increíble, ¿no? Bueno, Lucho, entre todos los muchos consejos que te dejó tu abuelo, uno que te recuerdes. Primero, jamás cometer una infracción reglamentaria. Sí. Jamás cometer una infracción reglamentaria, siempre ser honesto en el cumplimiento de las normas. Por ejemplo, prueba de ello es lo que también te estaba contando hace poco, en esto de los cortes en los caminos del Inca. Parecía ridículo, pero el reglamento marcaba una ruta y él no se metía a un corte así sea que pudiera ganar un minuto en él, cuando todos lo hacían realmente, pero él decía que no, de ninguna manera. Entonces, eso por un lado, él era el primero en cumplir hasta en lo más mínimo en la llegada a la revisión técnica previa a las competencias. Por un lado, eso por un lado, el respeto a las normas y la sencillez, el saber ser un buen perdedor cuando no se conseguía el triunfo, y lo que es más difícil muchas veces, saber ser un buen ganador, ¿no? Y nunca olvidar a todos los héroes anónimos realmente que colaboran para que uno pueda triunfar. Los mecánicos, los periodistas, la Policía Nacional a lo largo de la ruta. Es decir, él nunca se cansaba de agradecer a todos. Esa es una gran lección para mí. Gracias, Lucho, muy amable.